Mujer, tu voz cuenta. Un espacio para reflexionar sobre los retos que vivimos las mujeres en nuestros barrios y colonias y demandar soluciones desde nuestras voces. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy estamos con este quinto episodio de este podcast Mujer, tu voz cuenta. El día de hoy vamos a abordar el eje temático salud y educación y para eso estamos con dos personas muy adecuadas para abordar el tema. Una es la compañera Daniela Pérez. Daniela es militante del Territorio 2, también organizada en la universidad como estudiante de Ciencias Económicas de la Autónoma. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias. Y también contamos con la bonita presencia de Rocío Santos, candidata a diputada por Francisco Morazán, igual organizada en el movimiento amplio universitario en sus tiempos de estudiante. Bienvenida, Rocío. Gracias, Samantha. La verdad que es todo un honor para mí estar compartiendo este programa con ustedes dos mujeres jóvenes, lideresas, poderosas y admirables. Así que gracias por la invitación y estamos aquí para compartir con esta querida audiencia de la Radio Nacional. Le vamos a mandar un saludo a Ángel, que está de metido. Gracias, Rocío. Y bueno, para iniciar un poquito sobre este tema, vamos a iniciar hablando sobre los logros que ha tenido el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro con respecto a estos temas, ¿no? Sobre salud y educación. Y es que de 2022 a 2025 tenemos algunos resultados medibles e incluso reconocimientos a nivel internacional. Uno de esos resultados es la reducción de la mortalidad materna del 27.4% en 2024. Esto es reconocido por la OPS y la OMS. También la merienda escolar, 1.2 millones de niñas y niños beneficiados. Y de esta cantidad, 600,000 corresponden a niñas. Y también obtuvimos un reconocimiento internacional en 2023 por este logro. En temas de salud de mujeres, niñas y primera infancia, tenemos 4 nuevas salas neonatales, ubicadas en La Paz, Comayagua, Olancho, Distrito Central y Bloque Obstétrico en Occidente. También la restitución de la píldora anticonceptiva de emergencia en el sistema público, un tema que para nosotras como mujeres, para nuestra soberanía en nuestro cuerpo, es muy importante y bastante determinante haber alcanzado este logro para nosotras. También en temas de educación, dignificación escolar y alimentación, la reconstrucción de más de 5,000 centros educativos y también centros educativos gubernamentales integrales para que mujeres retomen sus estudios. Y para mencionar algunos de los retos para el próximo gobierno de la próxima presidenta Rixi Moncada y también para ese próximo Congreso Nacional en donde la compañera Rocío ahí estará, tenemos retos como reducir aún más la mortalidad materna y ampliar la red neonatal, garantizar el acceso universal a la PAE y fortalecer educación sexual integral, asegurar sostenibilidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar con enfoque territorial y nutricional, acelerar la reconstrucción escolar pendiente y ampliar el Centro Educativo Gubernamental Integral de Ciudad Mujer, y disminuir brechas de violencia y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Y estos son algunos de los logros que como gobierno hemos tenido, son algunos de los retos también que como siguiente gobierno pues también nos vamos a enfrentar. Y para abordar un poquito más a fondo la temática con nuestras invitadas el día de hoy, vamos a iniciar con Daniela. Daniela, ¿cómo es el acceso a los servicios de salud en tu colonia? Puedo decir que pues tenemos el acceso, ¿no? Ya sea desde Tegucigalpa pues al hospital escuela, tenemos también cercanía de los diferentes centros de salud, donde sí uno puede llegar, sí es atendido. Probablemente algunas veces no están todos los medicamentos que se nos pueden, que necesitamos, ¿no?
pero pues sí tenemos la atención. Sí decir que no siempre se da la mejor atención, que hay muchas, hemos platicado, ¿no? Muchas entre mujeres, saber que muchas veces nos violenta de alguna forma, ¿no? El preguntar cuestiones sobre cuestiones sobre reproducción sexual, más cuando somos jóvenes. Sí. Entonces, temitas como ese siguen siendo violentos al mencionárselos, ¿no? A una persona que llegue a estos centros, entonces sí hay que decirlo, ¿verdad? Porque no está bien. Entonces, pero sí, tenemos el acceso, necesitamos claramente más centros, más cercanos a las diferentes comunidades, ¿verdad? No solo nos quedamos aquí en la capital, sino que en diferentes espacios, ¿verdad? Del país en general. Entonces, también creo que las mujeres hemos solicitado varios centros, ¿no? Varios centros también que sean solo para mujeres, necesarios. Creo que hay mucha demanda, mucha necesidad, no existen, deben existir. Como mujeres lo necesitamos. También exigir, ¿no? Que no se violente al momento de llegar a uno de estos centros. Por ahí está la cosa. Gracias, Daniela. Y sí, justamente uno de los temas más fuertes, ¿no? Es el acceso a estos centros de salud, el acceso a clínicas, hospitales y todo este asunto, ¿verdad? Y el acceso en cuestión de la cercanía. Correcto. Mientras más cercano está, mientras más accesible es en cuestiones económicas y todo eso, pues mucho mejor, ¿no? Y con respecto a esto, Rocío, ¿cuáles serían algunas de esas propuestas para mejorar el acceso a los servicios de salud, justamente? Sí, Sam, antes de responderte la pregunta, sí. Solo quería agregar que cuando estabas hablando de los avances de este gobierno en materia de género, bueno, no tiene que ver con salud, pero tiene que ver con la vida de las mujeres. Y es que ayer el Instituto el IUDPAS de la universidad presentó el informe de muerte violenta y femicidio de mujeres, ¿verdad? Y me llamó la atención el dato, porque pasamos de que durante la dictadura habían hasta más de 600 femicidios al año y se redujeron drásticamente en este gobierno. Siguen existiendo y sabemos que tiene que haber justicia para el asesinato de estas mujeres. Y nos duele, pues, o sea, que sea es doloroso, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que ya no son tantas, ¿no? Claro. Y bueno, propuestas desde el legislativo para mejorar justamente el acceso a todos los servicios de salud. A los servicios de salud. Bueno, desde el legislativo, la capacidad que tiene el legislativo es la de crear precisamente leyes, ¿no? Propiciar como garantizar el derecho a la salud en general, ¿no? Pero particularmente a las mujeres yo creo que sí hay que priorizarlas, por lo que estaba diciendo Daniela también, ¿verdad? Y se puede desde el Congreso, por ejemplo, fortalecer los presupuestos de salud pública, ¿verdad? En muchas de las cosas que de hecho ya estabas diciendo, que hay un avance también significativo de este gobierno en la construcción de hospitales y en equipamiento y materiales, pero digamos que eso es lo que se puede hacer desde el Congreso Nacional. El fortalecimiento del personal médico, ¿no? El fortalecimiento no solamente en cantidad, sino también en calidad, en formación. La accesibilidad que tengan las comunidades a los centros de salud. Y quiero resaltar que yo, como trabajo en Olancho, viajo mucho al municipio de La Unión, y siempre que viajo veo el nivel de avance del hospital que se está construyendo en el municipio de Salamá, y es increíble lo emocionada que está la gente y además lo monstruoso que se ve, ¿no? Porque la infraestructura es bien imponente de ese hospital. Entonces, creo que esos son el tipo de cosas que también podemos fortalecer desde el legislativo, ¿no? Si estamos en sintonía con el Poder Ejecutivo, que justamente pues hoy miramos el plan de gobierno del próximo año y estamos en esa sintonía. Súper bueno, y qué bueno que lo mencionas también, ¿no? Que hoy nuestra candidata a presidenta también lanzó, ¿no? Ese plan de gobierno, y también es muy importante mencionar cómo impacta todo este tema de la democratización de la economía, justamente en esos ejes de los que estamos hablando, ¿no? En la salud y en la educación. Bueno, Daniela, también hablando de salud mental y atención psicológica, ¿qué casos han habido en tus comunidades sobre este tema, en donde tal vez la falta a justamente estos servicios de salud vienen a
a dificultar un poquito en el desarrollo justamente integral de nosotras como mujeres. Así es. Bueno, hablemos de que el tema de la salud mental es casi una crisis silenciosa, ¿no? Porque estructuralmente no. Pero es innegable. Vemos compañeras, nosotras mismas probablemente, en algún momento estamos sufriendo ansiedad, depresión, estrés, en temas ya sea familiares, laborales, académicos. Entonces considero que es algo que nos atormenta a todas y todos, de hecho. Como sociedad, pero que no le hemos dado la importancia suficiente, ¿verdad? Y hay que hablarlo. Creo que actualmente se está tratando un poco más el tema y es muy bueno. En este caso, creo que hay ayuda psicológica desde los centros de salud, desde quizá el hospital, pero no tenemos el acceso. O sea, no es fácil el acceso. Imagínate que si desde la capital nosotras no tenemos tanto acceso, porque quizá las citas son para mucho tiempo o de vez en cuando la cita, y sabemos todos que un proceso de este tipo pues no puede llevarse de esta forma, ¿verdad? Ya debe ser un poco más consecutivo, más cercano. Entonces consideraría yo la necesidad de que exista más la apertura en estos centros de salud, en estos centros hospitalarios, incluso, ¿no? Que haya posiblemente clínicas que se dediquen a dar esta atención, a brindarla, porque muchas mujeres son en cantidad las que sufren y sufrimos, y la niñez, ¿no? Que se ve afectada. Entonces sí me gustaría, diría que es una buena opción que se abrieran unas clínicas específicas para esto, que sean públicas, que sean gratuitas, accesibles para la comunidad en general, para el pueblo en general, porque este es una, bueno, he visto también casos lastimosamente de personas que ya no están con nosotros, ¿no? Por haber sufrido todo un caso de depresión, ¿verdad? Que no fue acompañado, que estuvo solo, sola, lastimosamente, porque tampoco es fácil hablar del tema. Entonces sí me gustaría, ¿no? Que existiera este tipo de alternativas, pero mientras tanto lo que hay en los centros, tanto hospitalarios como de asistencia médica que tenemos, que haya más personal. Que haya más personal, que sea personal también que tenga la calidad humana para tratar estos casos, y que sean realmente personas que van a escuchar y que van a darle seguimiento a estos casos, tanto de mujeres, de niños y en general, ¿verdad?, de toda la población. Gracias, Daniela. Y también sumando a ese tema, también es importante visibilizar, ¿no?, de que, por ejemplo, en lugares como Ciudad Mujer, también contamos con ese acceso, ¿no?, a todo este tema de la salud mental, y también es importante visibilizarlo justamente por lo que mencionás, ¿no?, de que son crisis silenciosas y a veces pues tiende a ser como que un poquito complicado abordarlo, hablarlo, expresarnos sobre eso, y sin embargo, bueno, yo considero de que el abordaje que se da en Ciudad Mujer es muy bueno, porque casi que es como la parada principal cuando nosotras vamos a Ciudad Mujer, ¿verdad? Entonces también es como bastante interesante ese abordaje que ellas realizan desde ahí, ¿no? Buenísimo. Sí, y bueno, ya para hablar un poco del otro tema que también vamos a abordar el día de hoy, y es sobre educación. Justamente en toda esta consulta que realizamos como mujeres socialistas, uno de las demandas de las mujeres era de que ellas piden educación pública gratuita, no sexista y de calidad. ¿Cómo se puede impulsar esto desde el Congreso? Sí, es necesario, o sea, es entendible que las mujeres lo demanden porque es necesaria. Sí. Sobre todo en un país con las cifras que a veces son alarmantes, ¿verdad?, de violencia contra la mujer y de violencia en general, ¿no? Entonces, la educación no sexista debe ser un requisito, ¿no?, en la currícula de educación en nuestro país, en el sistema educativo público. Porque la educación sexista lo que hace es fomentar los estereotipos, ¿no? Y eso es lo que trae la violencia. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Pues lo mismo, ¿no? Fortalecer los presupuestos, propiciar la garantía del cumplimiento del derecho a la educación pública que tienen las mujeres, ¿no?, independientemente de la edad, porque la educación no termina cuando uno cumple 18 años, ¿va? Sino que hay mujeres mayores que no tienen ningún tipo de formación, ¿va? Uh-huh. De hecho, en mi propia familia hay mujeres que no tuvieron acceso a educación primaria siquiera, ¿verdad? Entonces se quedaron ahí, y que hoy en día pues desean retomar sus estudios, y que acerca el micrófono. Ya me perdí mi idea.
Bueno, eso, ¿no? Como que realmente sí es necesario propiciar espacios seguros para mujeres de todas las edades, para que ellas puedan continuar con sus estudios en cualquier momento de su vida, ¿no? Incluso cuando se vea interrumpido. Y de hecho también, como también tenemos una de las tasas más altas de embarazo en adolescente, lo primero que hacen las mujeres, bueno, las jóvenes, las adolescentes, ¿no? Es dejar de estudiar. Entonces, claro que eso, que les espera una vida sin formación, ¿no? Formación, educación formal. Entonces, claro que van a desear continuar con sus estudios aún a pesar de ser madres. Entonces, pues se podría desde el Congreso impulsar programas que fortalezcan la educación pública en mujeres con necesidades de educación, ¿verdad? Sí, gracias, Rocío. Y cabal, lo que vos mencionás, pues tener espacios seguros para todas las mujeres y sobre todo en este pilar tan fundamental que es la educación, pues, porque también es bien complicado, bien difícil, de que yo me atrevería a decir también de que la mayoría de las mujeres, una de las primeras formas de violencia que vivimos, tal vez fue entre compañeros, compañeras, con docentes, en nuestros centros de educación. Y lo peor de todo es que ni tan siquiera se aborda, pues, que ni tan siquiera se aborda, se invisibiliza totalmente. Y hablando en línea con esto, Daniela, ¿cuáles son esas barreras más fuertes que los y las estudiantes tienen específicamente en el sistema de educación público? Bueno, creo que primeramente el acceso a la educación, pues es un derecho, ¿no? Deberíamos de tenerlo todas y todos, pero no al 100, no lo tenemos de esa forma. Hablo en general, ¿verdad? No como una capitalina, sino también por las comunidades, ¿verdad? En cualquier parte del país. Me preocupa, deberíamos tener el acceso generalizado, ¿no? Como debería, pero también hay otra barrera como puede ser el transporte público, ¿no? Se convierte tanto en un factor que nos transporta hasta el centro de educación, pero también es un factor puede ocurrir algún robo, puede ocurrir una falta de respeto, ¿no? Todo este tema de que podemos ser manoseadas, sexualizadas, ¿no? Una cuestión tan horrible, ¿no? Que vivimos a diario, todas y todos, y más cuando uno va pues a la universidad, al colegio, que no respetan ni siquiera que uno va con su uniforme o verdad que anda ahí estudiando, ¿verdad? Es una falta de respeto enorme, que todo esto son brechas cuestiones que deberían de cambiar mucho, pero hay que decirlas, ¿no? Para que se sepa y que la gente las siga mencionando para que deje de suceder, y que en algún momento también se tomen medidas contra esto, ¿verdad? O con esto, porque es ofensivo sumamente. También otro de los factores, pues la economía, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos el acceso realmente a trabajo, la juventud está trabajando y tiene para movilizarse a su centro de educación. Las mujeres lo tenemos, las mujeres que son madres solteras. ¿Cómo está ese tema, verdad? Considero que también necesitamos una apertura en temas económicos, o quizá el transporte debería ser de alguna forma, quizá no gratuito si no quieren verlo de esa forma, ¿verdad? Pero sí que haya un subsidio de alguna forma que apoye a estas madres solteras, a la mujer embarazada, a las estudiantes, que sea algo efectivo, ¿no? Que también lo exigimos en algún momento, ¿no? Que la llamada boleta estudiantil, que era el acceso a que el estudiante tuviera de forma gratuita el transporte público, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues lastimosamente no lo hemos tenido. Pero también, como vos lo decías, desde las aulas sufrimos esta violencia, porque yo la he vivido y también la he visto, ¿no? Y no me he quedado callada. Y también por no haberme quedado callada, me han expulsado, licenciado, ¿verdad? Desde la universidad también. Cuestiones de que pueden ser miradas y para muchos solo, ay, es que solo lo vio. No es que solo lo vio, es que es una cuestión asquerosa, ¿no? Que un licenciado al que le tenga respeto vea eso. Entonces, desde la universidad también lo viví en educación media. Siendo presidenta también viví un rechazo, ¿no? Era como, pero es que vos no puedes ser presidenta, que hay que tener otras opciones, y todas sus opciones eran varones. Entonces sí nos minimizan por ser mujeres, pero somos poderosas. O sea, yo lideré 4 años el Aguilar Paz como presidenta y lo dirigí 6 años, ¿verdad? Como dirigente estudiantil. Entonces es como toda una carrera, pero sí tuve muchos altibajos. La violencia primera era porque era joven y porque era mujer, ¿verdad? O sea, no tenía capacidad, no podía tomar esto, no podía ir yo a hacer lo otro, porque siempre había algo encima y siempre era el acompañamiento de algún hombre o de más compañeros en específico cuando tenía toda la capacidad, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas formas de violencia en estos sectores que seguida pues utilizamos, ¿no? Para llegar a estos lugares, que tanto niñas
también lo viven, nuestras niñas, niños, adolescentes, juventudes. Entonces, sí, hay que hacer algo desde el tema de transporte público. También hay que hacer algo en temas de que se ha denunciado muchas veces desde los docentes o licenciados, ¿verdad? En cualquier escala de educación que sea. También el tema económico, la apertura a un derecho digno, ¿verdad? Y bien remunerado es necesario. Entonces, por ahí. Gracias, Daniela. Y sí, Daniela mencionaba un acceso generalizado para todos y todas, transporte y la economía, para justamente poder tener el acceso, ¿no? a todos estos asuntos, ¿no? Y es como bastante importante también que lo hayas mencionado de esa forma, porque también de una u otra forma visibiliza tal vez como que lo más prioritario, ¿no? Dentro de este aspecto. Y Rocío, justamente vos lo mencionabas anteriormente y hablabas del tema de las mujeres adultas, porque sí, no solamente las juventudes estudiamos durante todas nuestras vidas, ¿no? Y justamente las mujeres adultas también reclaman alfabetización, educación nocturna y diferentes técnicos como para especializarse, ¿no? ¿Cómo se garantiza un acceso real, estos horarios y espacios seguros hablando de las mujeres mayores? Sí, creo que todas las preguntas llegan a Roma, ¿no? Como todas están vinculadas, como te decía, desde el Congreso todo está vinculado al tema del presupuesto, ¿va? Y el presupuesto también está vinculado a la accesibilidad que hay de presupuesto, y eso tiene mucho que ver con la democratización de la economía que estamos hablando y con el proyecto refundacional. Porque precisamente leyes como la Ley de Justicia Tributaria va a hacer que podamos tener mayor retribución de parte del Estado, ¿verdad? Mayor cantidad presupuestaria para que podamos hacer realidad todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque cómo se construyen centros de salud, cómo se construyen centros educativos, clínicas comunitarias, cómo se construyen... Vamos a darle un saludo a Albita porque no llama mucho la atención. Pero la queremos mucho. Y decía que la necesidad de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y de encaminar el proyecto refundacional es precisamente eso, ¿no? Como enmarcar la salud y la educación también en ese marco ideológico de nuestro proyecto político, ¿no? Porque hacia allá vamos. Y cuando hablamos de la necesidad de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, porque hablamos de la necesidad de que exista mayor recurso para que el Estado pueda tener mayor facilidades para fortalecer estos temas de salud y educación. Entonces, por ejemplo, en este gobierno, de hecho, hubo varios departamentos declarados libres de analfabetismo, ¿verdad? Se hizo un trabajo increíble y que además se trabajó con otros gobiernos amigos, ¿verdad? De hecho, los cubanos hicieron un gran aporte con el Yo Sí Puedo. Y de hecho, cuando yo voy a las comunidades, pues tierra adentro, ¿no? A los municipios, es algo que está muy presente en la conciencia de la gente en cuanto a agradecimiento, ¿verdad? Con el pueblo cubano, como de que gracias a los cubanos yo aprendí a leer, o gracias a los cubanos pues yo fui a esta brigada médica, ¿no? Entonces, pues sí, se trata, ¿no? Del Congreso podemos hacer un montón de cosas para propiciar que estas mujeres tengan acceso más cercano a los centros de salud, a los centros de educación, porque era educación que me preguntaste, ¿verdad? Sí. Y también, no solamente cercanía, sino que también que haya un personal disponible, ¿no? Y como decía Daniela, que ese personal tenga la sensibilidad para abordar a estas mujeres, ¿va? Porque sabemos también que son mujeres que seguramente pasaron por situaciones de violencia, ¿no? Y que hoy pues buscan un espacio donde aprender, y que ese espacio no esté un espacio seguro, pues te vas a retirar, ¿va? Sí. Entonces, pues eso. Sí, gracias, Rocío. ¿Podría agregar algo? Sí. Gracias. Solo para agregar, gracias. En los años 2015, 16, 17 sufrimos un fenómeno enorme, que no era tan perdidamente, ¿no? Si ya sabíamos lo que podía venir de una narcodictadura. Durante esos años pasaron muchas cosas en educación. Se privatizaron, para empezar, se cerraron las normales, la normal mixta. Pero pasó algo de lo que no se habló mucho, y es que se cerraron muchas jornadas nocturnas de diferentes institutos de educación media a nivel nacional
principalmente en las ciudades principales, ¿no? Entonces yo recuerdo que nosotros fue como, no nos van a cerrar la jornada nocturna. Pero lastimosamente no todos los colegios corrieron el mismo, pues, ¿verdad? La misma suerte. Hubieron colegios aquí en todo lo que podemos decir Distrito Central que fueron cerradas sus jornadas nocturnas y que no les bastó con eso, sino que nos dijeron que nos iban a cerrar las jornadas vespertinas y que iban a hacer una jornada extendida de la mañana como hasta las 2 de la tarde. O sea, una cuestión de cambio de horario criminal, ofensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros defendíamos algo. Si 10 estudiantes estaban en la noche, esos 10 estudiantes iban a seguir estando en la noche. Porque era su horario de accesible para recibir clases, porque tenían derecho al acceso a la educación y no lo íbamos a permitir. Y pues nosotros logramos, muchos colegios, pues nos tomamos de la mano, ¿verdad? Más de 45 colegios, pero no todos lo logramos. Pero sí recalcarlo y que pues ahora solicitar, ¿no? Que muchos colegios vuelvan a tener esta jornada nocturna, porque es cierto. Lo hacíamos porque eran padres de familia, de nuestros mismos estudiantes, de nosotros mismos probablemente, que estaban en la noche. Porque era el joven o la joven que también trabajaba todo el día, pero tenía ese espacio para ir a clase, ¿no? Y pues es un derecho que no lo podemos seguir negando y debemos seguir aperturando estos horarios de clase, también los fines de semana, ¿verdad? Incluso extender los fines de semana porque generalmente se mantiene un rango muy reducido de horario de clase, ¿verdad? Pero sí, eso quería decir. Gracias, Daniela. Y esto tiene mucho que ver también con el tema organizativo, ¿verdad? Aquí lo hemos mencionado, yo creo que en todos los podcasts que hemos tenido, y al final concluimos en eso, en la importancia de organizarnos como mujeres, en la importancia de organizarnos como juventudes, en la importancia de eso, pues de estar organizados y organizadas, porque es la forma en la que podemos visibilizar de una manera más amplia justamente todas estas dificultades, ¿no? que diariamente tenemos. Y bueno, Rocío, hablando ya de propuestas, así como que más específico, ¿cuáles serían esas propuestas para mejorar el acceso justamente a los servicios de salud? Sí, fíjate que he hecho es que no sé si puedo decir estas cosas, pero... Ay, pues decirlo. Digo, vos decirlo. Justo una de las propuestas mías tiene que ver con esto, porque tiene que ver con el acceso la participación ciudadana como tal, ¿no? Que en los municipios la población tiene muy, muy limitada la participación en la toma de decisiones. Sí. Entonces la idea es fortalecer los cabildos abiertos, pero también fortalecer presupuesto para que exista una participación directa de la comunidad en la toma de decisiones, sobre todo en el tema de salud, educación, agua, saneamiento e infraestructura. Entonces, si me preguntas la propuesta, yo creo que esa es una buena propuesta, sobre todo en el área rural, ¿no? Porque sería más en los municipios categoría C y D, ¿no? Que están categorizados los municipios como A, B, C y D. Pues Tegucigalpa y San Pedro Sula están en tipo A, ¿no? Y ahí vienen otras en tipo B. Y pues otras en tipo C y D, que son la mayoría, que son como 215 las que están en estas categorías, para que la gente pueda tener acceso a la toma de decisión y pueda decidir si quiere construir o no una clínica, un centro de salud, con un presupuesto, ¿no? De parte de la alcaldía. Es que Rocío es antropóloga, entonces por eso, ajá. Esos términos ahí. Pero sí, que bueno también que lo mencionas, ¿no? Que tiene también mucho que ver con este tema de la organización, el tema de esa participación ciudadana, ¿no? Que nuestra voz es... bueno, primero que podamos hablarlo, ¿no? Manifestarlo, pero también que eso que comentamos también sea escuchado, ¿no? Y justamente, Daniela, hablando de todo este tema organizativo, vos con la experiencia que tenés desde educación media también, ahora en la universidad también como organizada dentro de una colonia, dentro de un territorio, ¿cuáles han sido esas propuestas discutidas y construidas en el barrio, en el colegio, en la U, justamente para mejorar todo este tema de salud y educación? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a estos temas? Excelente. Bueno, a lo largo de toda mi vida nos hemos acercado desde la colectividad, ¿no? Desde la colectividad del colegio, de la universidad, del barrio, colonia, en la que puedo pues vivir, ¿no? Actualmente.
y convivir, ¿verdad? Hemos hablado de la apertura de clínicas, como ya lo decía, porque pues han salido en estas discusiones, clínicas con atención específica para la mujer, pero también para las enfermedades que solo las mujeres padecemos, porque esto hay que decirlo, ¿no? Porque pues no lo hay, ¿verdad? Entonces, también el mejoramiento, ¿no? O que incremente un poco más el tener medicamentos en estos centros de salud, que son los más a la mano, ¿verdad?, que tenemos. Bueno, espacios de atención psicológica, comunitaria, ¿verdad? Que sea accesible, que sea fácil de llevar, que no nos dé miedo ni pena ni para llegar a estos espacios, que las personas que estén entonces también sean muy preparadas, ¿verdad? Y que tengan esa sensibilidad humana para dar el trato, como ya lo decía. También campañas sobre salud mental, también salud sexual y reproductiva, ¿verdad? También pues espacios donde la mujer también pueda disfrutar, relajarse, pero al mismo tiempo sentirse segura, que hablábamos como lugares para hacer yoga en comunidad, en conjunto, desde la colectividad de las mujeres, pero que haya también seguridad, ¿no? Para que estemos ahí disfrutando, compartiendo y seguras, ¿verdad? Sí. También el tema de que se respete cuando uno llega como joven, en este caso, adolescente, a estos centros de salud, a solicitar ya sea un medicamento, ya sea una pastilla, ya sea un anticonceptivo, y que no se violente, que no se vea mal, que no se esté en esa cuestión de secreto, ¿verdad?, con las doctoras o alguna persona que atienda, porque es absurdo que lo hagan, y pues sí estaría algo excelente que se toque el tema y que se deje de hacer, ¿no?, de llevar a la práctica eso. Pues en educación, pues como ya lo decía, el transporte que sea seguro. De hecho, la universidad ya implementó este año, muy bueno, pero es que así debe de ser. De hecho, necesitamos más transporte público, gratuito para la universidad, pero también para educación media, prebásica y básica, que nuestras niñas, que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y en general todo el que vaya a estudiar, esté seguro al momento de transportarse, ¿verdad?, a su centro. Entonces, necesitamos esto. Creo que es con urgencia. O sea, no es fácil porque también a veces no tenemos los 13 lempiras para el rapidito o los 6 para el bus grande, porque ya no hay, y nos toca caminar, y eso genera pues un nivel de inseguridad, ya sea si nos movilizamos de una colonia a otra o tramos incluso más grandes, más largos, que lo he vivido. También he tenido y convivido con personas que a menudo lo hacían, y que más de alguna vez pues fueron asaltados, incluso, ¿verdad?, golpeados, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en eso. Me gustaría que se tomara, ¿verdad?, en cuenta. Bueno, la organización, pues tener espacios donde podamos tomar un cafecito, pero también de ahí trabajamos en equipo, ¿no? Tanto como mujeres, como jóvenes, como niños, como toda una comunidad, como el barrio, la colonia, pero con seguridad, también con iluminación, ¿no? Porque hay lugares que son para recrear, pero no hay iluminación, ¿verdad? Y eso se convierte en un espacio donde no puede estar uno tranquilo. También las mujeres, pues recuerdo que hemos trabajado y hablado de temas de formación política, porque necesitamos estar presentes, porque nuestra voz debe ser escuchada y debe llevarse a la práctica, ¿no? También somos partícipes de esto. Entonces también un espacio donde recibamos formación política, formación ideológica, formación de varios tipos, también necesario como un info, pero ¿qué tal si se aperturan más oficios? Hay mucho que se puede mejorar, que ya existe, se puede mejorar, y pues se pone sobre la mesa, ¿verdad?, que se puedan ir mejorando estos proyectos. Entonces, por ahí son algunas de las peticiones que se han realizado, y más que todo en temas de seguridad, iluminación para las zonas de los barrios, de las colonias, ¿verdad?, aledaños a las escuelas, a los kinder, a los colegios, por ahí va. Gracias, Daniela. Y Daniela mencionó algo bien bonito, y ella mencionó psicología comunitaria. Y también es muy bonito el hecho de visibilizar y abordar todos estos temas de salud, no como algo aislado o bien individual de cada uno y una, ¿no? Sino de que en la mayoría de casos incluso esto debería de tener un abordaje comunitario, porque no solamente somos nosotros y nosotras como individuos quienes abordamos o trabajamos ¿no? Sino de que está todo el tema institucional hablando de los accesos que tenemos, en este caso salud y todo lo demás, ¿no? Pero también está
lo tan importante, y yo considero de que es incluso como que lo más fundamental, y es cómo abordamos todas estas situaciones como comunidades, cómo lo abordamos como familias, cómo lo abordamos como amistades, cómo lo abordamos como vecinos, vecinas, por ejemplo, en el caso de las maternidades, cómo maternamos, criamos en comunidad y no de manera solitaria, ¿no? Y nada, ¿no? Solamente para comentarlo, de que qué bonito, incluso hasta el término, ¿no? Es lindo. Sí, es muy bonito abordar justamente todas estas cuestiones y no desvincular lo político, ¿no? Que es justamente tener estos abordajes comunitarios, porque también es parte de este sistema capitalista, individualista, que justamente quiere eso, ¿no? Individualizar esta problemática que al final no es individual, ¿no? Sino que es comunitaria. Y ya como para ir finalizando, Rocío, ¿cuáles son como que esos comentarios o mensajes que vos quisieras dar al final, ya también considerando que estamos justamente para cerrar campaña, que estamos también finalizando todo este tema de las invitadas, hablando de sus propuestas aquí en el podcast y todo eso? Bueno, quiero dejar un mensaje a MSH por el gran trabajo que ha hecho de recolección de información, porque fue todo un proceso consultivo muy hermoso, ejemplar y único, yo creo, en la historia de Honduras. Y que además que no se quedaran a medio camino, que no solo lo iniciaran y que no solo terminaran en el foro, sino que continuaran difundiendo la propuesta, que además lograran hacer el lobby con las candidatas al Parlamento, pero también a la alcaldía, ¿verdad? Entonces, sí. Es como esa insistencia que tenemos las mujeres organizadas en seguir y seguir, que aquí están mis derechos, esta es la propuesta, esto es lo que queremos, no invente el agua hervida, aquí ya está sistematizado todo lo que las mujeres necesitamos. Eso es lo que nos hace avanzar, eso es lo que nos ha hecho que podamos, o sea, esa lucha es la que ha hecho que nuestros derechos se reconozcan hoy, ¿verdad? Los que se reconocen, sabemos que aún nos falta camino. Así que quiero felicitar a MSH por todo este arduo trabajo que ha hecho y agradecer a las compañeras porque sé que se han desvelado, se han quemado las pestañas, que han puesto incluso sus recursos, su amor, su tiempo. A vos también. A Daniela también, por todo esto, bueno, y estas cosas, ¿verdad? Parece mentira, pero también tienen un precio, ¿verdad? Tienen un precio monetario que también sale de la bolsa de cada una de las compañeras, entonces hay todo un valor ahí que no se contabiliza nunca, ¿verdad? Que hay una inversión, pues un gasto, ¿verdad? Y que cuando somos militantes, pues no nos interesa cuánto cuesta, ¿verdad? Sino que si podemos darlo, lo damos, ¿verdad? Porque somos muy desprendidas cuando se trata de una causa mayor, ¿no? Entonces, el mensaje es más de que MSH es ese ejemplo que las mujeres de Honduras deberíamos seguir, ¿no? Como una lucha constante y permanente para que nuestros derechos puedan pues cumplirse, ¿no? Reconocerse y que podamos tener salud y educación pública, gratuita y accesible. Gracias, Rocío, qué bonitas tus palabras. Ahí está Albita, que Albita nos pasa apoyando todo el día, todos los días. Gracias, Albita. Y antes de irnos también vamos a leer algunos de los comentarios que han dejado aquí en Facebook. Nos dice Ana García Osorto, saludos querida Dani, respaldo total a nuestra próxima diputada Rocío Santos. Nos dice Alba Leticia Ochoa. Qué excelente programa, tenemos a 3 mujeres valientes que conocen sus derechos y los reclaman. Gracias, Albita. Nos dice Estefanía, excelente mujeres. Y nos dice Paulita Durán, un abrazo, grandes compañeras, estaremos construyendo espacios de participación para que bien nos puedan cambiar la vida con esperanza. Y bueno, esas han sido algunas de esas demandas que como mujeres tenemos en temas de salud y de educación, también las propuestas y las soluciones que desde el legislativo se pueden llevar a cabo, y Rocío mencionó mucho el tema de
darle presupuesto justamente a todos estos temas, porque no basta solamente con una ley que queda aprobada y que ahí esté, si realmente esa ley no tiene presupuesto, si no tiene una forma, ¿no?, más compleja, porque es más complejo el tema, no solamente aprobar leyes y así. Entonces nos quedamos con eso. No sé si vos tenés algún comentario como para finalizar. Bueno, creo que en el tema de la... Había escrito por acá. Creo que en el tema, recalcar que el tema de la ley o de la educación sexual no se queda como en nuestra ideología o de los que la mencionamos, sino que nos trasciende, porque pues es algo de justicia social, ¿no? Se trata de eso. Se trata de defender, de acompañar a estas mujeres, principalmente, que nos vemos afectadas, somos el sector más afectado en este caso, el más vulnerable, el más discriminado. Entonces sí, se trata de justicia social, no solo de ideología. Gracias, Daniela. Y justamente para poder cumplir todas estas cosas también tenemos que visibilizar de qué manera es que se pueden cumplir, ¿no? Y solamente se pueden cumplir teniendo un Congreso que realmente nos represente, así como la compañera Rocío, como todas las compañeras que han estado aquí, como los demás compañeros también que están en esta papeleta y que también de una u otra forma están un poco sensibilizados, ¿no?, o conocen de las temáticas. Y justamente para poder realizarlo necesitamos ese Congreso lleno de personas como ellas. También necesitamos en la presidencia una persona como nuestra candidata Rixi Moncada, que ya lo abordó Rocío también. El tema de democratizar la economía no solamente es así como lo quieren vender, que quitarle a los que más dinero tienen y ya, o sea, no, se trata de, justamente es también un tema de justicia económica, de justicia social, ¿no?, para que todos y todas podamos tener justamente el acceso a todas estas cuestiones, recabar también todo ese presupuesto, ¿no?, como lo mencionó muy bien Rocío, como lo explicó ella, desde esta parte, ¿no? Y también, otra cosa que siempre mencionamos aquí, la importancia de organizarnos como mujeres, ¿no?, de organizarnos como juventudes, de organizarnos como en cualquiera de los sectores que cada quien se quiera organizar, ¿no? Pero la importancia es esa, ¿no?, organizarnos. Y nada, pues yo creo que así nos podemos despedir, ya saben, votando todito libre en los 3 niveles lectivos. Y nada, pues gracias. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Samantha. Gracias por escucharnos. Nosotras hablamos, exigimos y decidimos. Hasta el próximo episodio de Mujer, tu voz cuenta. Síguenos en nuestras redes sociales de Mujeres Socialistas de Honduras.